festival, mi pueblito, San Miguel Zapotitlán. El Festival Cultural Mi Pueblito San Miguel Zapotitlán 2021 agradece su atención para esta nueva participación de Sergio Alugo en nuestro Festival Cultural, en la que nos regalará el hermoso cuento titulado Cundo, por supuesto, de su prolífica autoría y además magníficamente animado. En esta ocasión, Sergio Alugo nos transporta al San Miguel Zapotitlán de su niñez y juventud, tejiendo una historia de ensueños que bien podrían ser los nuestros. Queremos resaltar que Cundo es presentado en la voz del poeta y dramaturgo Pedro López Solís y con la magnífica animación de Denise Lugo Gómez y Alejandro Herrera. Disfruten de Sergio Alugo el cuento de su autoría, Cundo. Llegó el fin del periodo escolar y de la instrucción primaria para Cundo, y por ello se sentía feliz y satisfecho por haber proporcionado a su padre la alegría y el orgullo de haber sido uno de los mejores alumnos. Seguramente su madre Micaela, ya muerta, desde el cielo lo miraba y estaría también contenta. Ella murió a los 3 años de que él naciera, dejándolo en una triste orfandad. Ninguno de sus parientes se quiso hacer cargo del niño, quien además llevaría por siempre el estigma de ser hijo de quién sabe quién, pues solo su madre supo el nombre del padre. Con 13 años de edad, Cundo conservaba la ingenuidad y la inocencia de un niño y su rostro moreno, adornado por unos ojos negros muy vivos y un pocito que se le dibujaba al reír en uno de los cachetes. Mostraba las huellas de un incipiente bigote. Facundo era su verdadero nombre, pero en Arcángel, como en todos los pueblos de Sinaloa, es tan fuerte la costumbre de poner sobrenombres a las personas, que él no pudo escapar de ellas. Solo Felipe, su padre adoptivo, lo llamaba por su nombre. Para los demás fue siempre Cundo. Felipe Campomanes Domínguez, de oficio albañil, era un hombre bueno. Había quedado viudo después de 23 años de casado con María Asunción Sánchez, quien no pudo darle ni siquiera un hijo, razón por la cual volcó todo su cariño en la gente y en sus obras, las que llevaba a cabo como si en cada una de ellas construyera un hijo. Cuando supo de la desgracia de aquella criatura, que en cierta medida pertenecía a la familia, pues Micaela era sobrina de Asunción, se ofreció a adoptarlo. Y para eso habló con el cura de la iglesia y éste lo remitió con el síndico municipal. Nadie objetó la decisión tomada por las 2 máximas autoridades del pueblo y, por lo tanto, Facundo pasó a ser hijo adoptivo de Felipe. Ellos vivían en lo alto de una pequeña loma, en una casa construida de adobes por el propio Felipe. La casa, sin ser grande, era lo suficientemente cómoda y se adaptaba al clima de invierno como de verano. Lo que la hacía más grande, y siempre estaba vestida de blanco por la cal con que su dueño la pintaba. Otros habitantes de la casa eran un canario cantarín, una gata vieja y ciega llamada Missy y un solo llegó, un perro ya viejo que llegó a la casa 3 años atrás, muerto de hambre y con una pata quebrada.
Fue costumbre que, por las noches, a la luz de la luna, bajo el manto de un cielo lleno de estrellas, el padre narrara al hijo cuentos e historias fantásticas, además de cantarle con una voz queda viejas canciones que rescataba del olvido, acompañándose de su guitarra, instrumento que Facundo desde muy chico aprendió a tocar. De Felipe aprendió también el arte del silencio y de saber escuchar, de respetar a los demás y respetarse a sí mismo. También lo introdujo en el gusto por la lectura. Gracias a su padre adoptivo, el niño supo siempre quién fue su madre, mujer a la que veneraba a pesar de no haberla conocido. También supo que ella se llevó a la tumba el secreto del padre que lo engendró, y para esta persona no aguardaba ningún sentimiento. Para él, su padre era Felipe, el maestro albañil, como se le conocía en el pueblo. Cerca de la casa había una cueva no muy profunda en la que habitaba una familia de golondrinas. Cuando tenía un nombre para cada una de ellas, y cuando por las tardes tomaba la guitarra de su padre y se sentaba a la entrada de la cueva, les dedicaba canciones y a veces les leía en voz alta viejas historias que extraía de las revistas, Leyendas de América. Y en una ocasión les confió que dentro de la alameda que circunda el río hay un lugar secreto en el que viven muchas de sus hermanas golondrinas. Una mañana, como era su costumbre, se levantó muy temprano. Después de saludar a su padre, que tomaba café en la cocina, se dirigió a la letrina oculta entre unos matorros. De regreso, fue a donde se encontraba la tinaja del agua y bebió de aquel líquido fresco, bañado por el sereno de la madrugada. Luego se introdujo en el pequeño cuarto en donde dormían él y su padre y comenzó a cambiarse de ropa. Después de lavarse la cara y las manos, fue de nuevo a la cocina, donde Felipe tenía listo ya el desayuno y comieron en silencio. Y al terminar, el padre le preguntó: ¿qué harás ahora, Facundo? Quiero ayudarte durante las vacaciones, contestó él. Me refiero a que si piensas seguir estudiando, insistió Felipe. Sí, quisiera estudiar la secundaria, pero para eso tengo que ir a Los Mochis. Eso es lo mejor que puedes hacer, estudiar para que no seas un pobre albañil como yo, dijo el padre. Y continuó hablando emocionado. Tengo un dinero guardado y podrás ir a estudiar la secundaria, y cuando termines, si tú quieres, podrás ir a Culiacán a estudiar para maestro o ir a la preparatoria y luego a la universidad. Al terminar de desayunar, Cundo tomó de la tinaja un poco de agua, hizo algunas gárgaras y luego, untándose bicarbonato en los dedos, se limpió los dientes. Enseguida descolgó de un horcón un morral e introdujo en él un par de guayabas, una pieza de pan, un libro, una revista, un cuaderno y un lápiz. ¿Vas a salir?, preguntó el padre. Sí, padre. Quisiera ir al río y a la alameda. Ten cuidado y no regreses tarde. Ve con Dios. Cundo fue al dormitorio por su sombrero y de paso recogió su resortera que introdujo en la bolsa trasera del pantalón. Por el camino recogería sus proyectiles pétreos. De salida, acarició la cabeza de la gata ciega que se desperezaba
bajo los primeros rayos del sol, y luego la del perro, que abrió perezosamente los ojos y lo despidió con un leve gruñido. Se encaminó con rumbo a la alameda ante los ojos observadores de Felipe, quien por minutos lo siguió con la mirada y un sentimiento de satisfacción. La mañana, aunque presagiaba calor, era agradable y Acundo lo reconfortaba del mal sueño de la noche anterior. Había soñado que cientos de golondrinas morían. Algunas caían al suelo en pleno vuelo, otras intentaban piar, pero no emitían ningún sonido. Tal vez esa era la razón por la que deseaba llegar pronto a donde se dirigía. Caminando a prisa, tomó el camino al Bajío para luego internarse en un monte de palos verdes, guamúchiles y mezquites, ante la mirada inquieta de los animales que desde su madriguera lo observaban. Después de unos minutos se adentró en la gran alameda y tomó la vereda apenas dibujada en el suelo que lo conduciría a su lugar secreto. Y conforme se acercaba, fue escuchando el piar de golondrinas y eso terminó por alegrarlo. A través del follaje, el sol se deslizaba y se esparcía sobre el suelo cubierto de hojarasca, en largas lengüetas luminosas, y a medida que avanzaba, el sendero se estrechaba. La tierra que pisaba sus guaraches se hacía blanda y el ambiente se volvía algo frío y húmedo. El sendero terminaba en un estanque de aguas verdes, de un verde pálido y transparente, que a ciertas horas del día se hacía luminoso, en tanto que en otras se veía sombrío, como reflejando tristeza. Los rayos del sol dibujaban apenas un cono luminoso que abarcaba medio estanque y las golondrinas parecían saludarlo con su alegre piar. Por minutos observó a su alrededor. Todo parecía estar normal, solo fue un mal sueño, se dijo. Enseguida se sentó sobre el descascarado tronco de un viejo álamo que emergía del estanque. El lugar era tranquilo y raramente solía verse a otros seres humanos por ahí, a no ser algún aldeano que caminara con un haz de leña sobre sus hombros. Era su lugar secreto y preferido, en donde hilaba sueños y dejaba volar como en alas de golondrina la imaginación. Para él, los animales, los árboles y las plantas y las golondrinas, que en considerable cantidad volaban a su alrededor, tenían alma, y buscaba conocer especialmente el secreto oculto del alma de las golondrinas, que sobre la misteriosa calma de las verdes aguas que reflejaba levemente la sombra de los álamos. Constantemente volaban y mojaban las puntas de sus alas, provocando anillos en el agua que corrían hasta desaparecer al contacto de las hierbas acuáticas. En algún libro o revista leyó que existe un lugar que alguna vez fue parte de México, en el que cada año, en un día preciso, previo al inicio de la primavera, se reúnen miles de golondrinas venidas de diferentes partes del mundo para aparearse y tener sus polluelos. Algún día iré a ese lugar, se dijo en esa ocasión. Contento, se recostó en el tronco y comenzó a leer un libro de cuentos y, sin sentirlo, se quedó dormido. Cientos de golondrinas volaban rumbo al norte,
Entre ellas se hablaban animándose para seguir volando. Otras cantaban contentas, y al pasar por Arcángel, cientos más se le unieron, abandonando el estanque, los paredones del río, las cuevas de los cerros, los altos techos de las viejas casonas y de la antigua iglesia. Solo se quedaron las de más edad, las que no podrían volar mucho. Ellas resguardarían los nidos mientras regresaban las demás. Una de ellas, que sobresalía en tamaño, se separó por unos momentos del grupo y, dando unos giros, sobrevoló la casa donde vivían Felipe y Kundo, y en un momento dado lanzó un potente chillido que se esparció por todo el valle, para enseguida ir en persecución de las demás golondrinas. Missy, la gata ciega, y solo llegó el perro, instintivamente levantaron la cabeza hacia el cielo. Ellos, a manera de saludo, emitieron un miau y un guau, que se perdieron en el suave viento de esa mañana. Felipe, que a esa hora tomaba el primer café del día, observó aquel espectáculo y, sin saber por qué, sintió en su corazón angustia y deseó que su hijo, que suponía cortando leña, estuviera presente. Su mirada triste se mantuvo por minutos siguiendo el vuelo de aquel manto alado hasta que lo perdió de vista. Lo que ignoraba Felipe era que, por un encantamiento, Kundo se había convertido en golondrina y comandaba uno de los ejércitos que en perfecta formación volaba y cantaba. El alboroto de sus cantos retumbó en los cerros cercanos que protegen al pueblo de los huracanes. Se confundió con el silbido que producen las hojas de los álamos y sauces al ser movidas por el viento, para luego sumirse en los canales de riego y en las tranquilas aguas del río que corren imperturbables hacia el mar. El vuelo unido de varios ejércitos formaba a su vez un ejército continental que tenía por destino San Juan Capistrán, lugar que mucho tiempo atrás había sido de México. Había ejércitos que venían de ciudades y pueblos de la Argentina, de Chile, de Uruguay, de El Salvador y de Guatemala, y de poblaciones del sur, del sureste o del centro de México. El Valle del Carrizo vio pasar sobre sus extensas tierras de cultivo aquel singular continente alado al que alegre se le oía cantar: vamos rumbo a la vida, vamos rumbo a la vida. No se acabarán las golondrinas en el mundo, no se acabarán las golondrinas en el mundo. Siguiendo la huella dejada por Eusebio Quino, cruzaron los valles del Mayo y del Yaqui para que después adentrarse en la sequedad y el calor de la parte de Sonora, y en un momento dado enfilaron hacia el mar, introduciéndose en el limpio cielo que adorna el apacible mar Bermejo. La enorme distancia que la separaba de su destino tenía que ser superada. Entre todas las golondrinas existía el convencimiento profundo de que era necesario llegar. Muchas quedarían en el camino agotadas por el cansancio, pero las demás llegarían. Su vuelo era por la vida, y vale la pena morir cuando se muere por la vida. Guiándose por el sol en el día y por las constelaciones de la noche,
el ejército continental avanzaba inevitablemente, animándose con sus cantos. Tenemos que llegar, vamos por la vida, no se acabarán las golondrinas en el mundo, Paisajes diversos vieron proyectarse en ellos la fugaz sombra del gigantesco cuerpo de aquel compacto ejército alado al ser expuesto a los rayos del sol o de la luna. La primera humedad del amanecer los llevó al perfume fresco y limpio de la naturaleza. Animales salvajes y depredadores nocturnos levantaron la mirada para observar la intrusa sombra que a su paso tapaba momentáneamente la luz de la luna. Una tierra primitiva y virgen, adornada por innumerables montañas no muy altas, arroyos secos y de corrientes cristalinas, ríos rodeados de sauces y praderas, adornadas de suaves colinas cubiertas de mantos multicolores, lo vieron pasar. Las blancas flores de los saucos les ofrecieron la claridad de su calor. Las saludaron los majestuosos cactus con su armadura espinosa, cirios, pinos y encinos alargaron sus ramas en señal de saludo y ofrenda de sombra. Los chamizos y las cachanillas se mecieron a su paso. La tierra de los californios le dio la bienvenida, ofreciéndole la tibieza de su clima mediterráneo y el aroma de la brisa que viene de oriente. El brillante y hermoso lucero solitario, que es la brújula que Dios ha dispuesto, la recibe sonriente, iluminando con su blanca sonrisa las frías aguas del Océano Pacífico, y las aguas de este mar no alcanzaron a reflejar la silueta del ahora más numeroso ejército, pues a él se han unido otros ejércitos venidos de diversas tierras. Kundo, cansado pero animoso y con la esperanza reflejada en sus ojitos negros, continúa al frente de su ejército. A su lado, acompasando su vuelo al de él, viaja Anita, una hermosa golondrina de un plumaje de esplendor insólito y vivillos ojos. Ella había conquistado a Kundo con tan solo una sonrisa. No se hablaron durante el trayecto, pero con la mirada se dijeron todo. Se enviaban mensajes que solo ellos entendían, pues habían dejado atrás en su corazón un sentimiento de amor y esperanza. Parte de su ejército había fallecido, pero la esperanza y la fe les daban fuerzas para resistir y continuar. ¡Ánimo! Llegaremos. No falta mucho. La vida nos espera. Es mucho lo que hemos avanzado para no continuar. ¡Vamos, amigos! Los arengaba Kundo a cada rato. ¡Vamos, hermanos! Llegaremos, los animaba Anita. ¡Sí, llegaremos! ¡Vamos por la vida!, coreaban todos, fatigados pero animosos. ¡Kundo! ¡Kundo!, escuchó de pronto en su cerebro. Era una voz para él conocida y muy querida. El corazón y la fe te llevarán a donde lo desees. Ve con Dios, era la voz de su Felipe, su padre. Amanece el día 21 de marzo. En el cielo se conserva algo tenue la luna y algunas estrellas curiosas se mantienen despiertas, como no queriéndose perder el momento supremo. El cielo es de un azul maravilloso y, acallados ya los sonidos de la noche, se puede oír el aleteo frenético de los cantos
que entona aquel ejército. Ya vienen, ya están aquí, han llegado, alabado sea el Señor. Festejan cientos de alegres y conmovidas voces humanas. Árboles, flores y animales gozan aquel momento glorioso que ellos saben interpretar. ¡Han llegado, Dios mío!, musita emocionada una anciana mujer con lágrimas en los ojos, mientras se abraza al cuerpo de su marido. Sí, mujer, han llegado para que la vida siga siendo, dijo él, abrazándola con fuerzas. Repiques de campanas celebraron el arribo milagroso de aquel interminable ejército vencedor. Y en ese momento, una suave llovizna cayó sobre la misión de San Juan Capistrán, salpicando con amor a quienes esperaban. La llovizna era producto de incontables lágrimas salidas de miles de ojos alados. Habían llegado a su destino. Algunas golondrinas tendrían que batirse en duelo para sacar de sus nidos, dejados un año antes, a los advenedizos gorriones que seguramente los ocupaban. Transcurre la primavera con sus colores que irradian alegría, amor y vida. Con ella se inicia el ciclo supremo, el enamoramiento entre machos y hembras de todos los ejércitos llegados y el nacimiento de nuevos guerreros alados que crecen y se fortalecen con el verano. Llega el otoño con sus días grisáceos, templados y taciturnos, que se aproxima la hora de otro momento crucial en la vida de aquellos seres: la preparación para el retorno a sus lugares de origen. Inexplicablemente, el día preciso, el 23 de octubre, día de San Juan Capistrán, santo patrono del pueblo, un ejército mayor en número, al llegado el inicio de la primavera, emprenderá de nuevo el vuelo. Un vuelo de regreso de miles de kilómetros. Sangre joven, nuevas vidas agitan sus alas. Algunas de las golondrinas que llegaron se quedarán allí, entre ellas Kundo y Nita. Rodeado de su familia, Kundo les habla: vuelen, hijos míos, como nuevos soles que darán vida. No en balde venimos a esta tierra. Que mis alas estrechadas en las suyas se consuelen con el recuerdo. Déjenme mirarlos, hijos míos, habló Nita. Quiero retratar su imagen en mis ojos y en mi corazón. Los días serán demasiado largos por vivir recordándolos, pero todo es preciso a fin de que continúe la vida. Hemos cumplido, Señor. Jóvenes alas volaron en círculo sobre la antigua misión y sobre los cientos de personas que se encuentran en el lugar. Son personas que han venido de pueblos distantes para contemplar de nuevo el gran espectáculo milagroso de la naturaleza. En un momento dado, miles de golondrinas bajaron en picada y mojaron sus alas en la fuente de la misión. Después acariciaron las copas de los árboles, el campanario y las altas paredes de la construcción levantada por los misioneros, susurrando a sus oídos: volveremos con la primavera. Sí, volverán. Esperaremos por ustedes, musitaron todos ellos, sabedores de que el milagro de la vida se repetirá. ¡Facundo! ¡Facundo!, resonó en el silencio del atardecer la voz de Felipe Campomanes.
con una intensidad tan peculiar que seguramente se escuchó hasta el pueblo. Pero un leve eco irónico parecía responder a su llamada. ¡Facundo! ¡Facundo!, insistía la voz. Muy adentro de su sueño, Kundo alcanzó a escuchar aquel llamado y despertó. Se levantó y fue al encuentro de su padre, y con el corazón cargado de aflicción y desilusión, miró sus brazos y vio que sus alas habían desaparecido. Bello cuento, sin duda alguna. Y el cuento se transformó en un ensueño que voló en alas de golondrinas. Y como dije, este ensueño bien podría ser el de muchos de nosotros. Agradecemos a Sergio A. Lugo su valiosa y permanente presencia en nuestro festival cultural y a ustedes por seguirlo. Gracias, Sergio. Hasta siempre.
principal, mi pueblito, San Miguel Zapotitlán.